Bendito sea Cristo, alabado sea su nombre. Vamos a orar para que sea Dios el que nos abra el corazón y nos convenza de pecado. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, aquí estamos como todos los días, una vez más humillado delante de tu presencia, Señor, reconociendo como todos los días que no somos dignos, somos pecadores como seres humanos, siempre hacemos lo malo. Perdónanos en el nombre de Jesucristo, nos arrepentimos y nos apartamos, Señor, de todo lo malo que hemos hecho el día de hoy, cualquier palabra, pensamiento, obra que vaya en contra de tu voluntad. Arranca de raíz, Señor, limpia y purifica el alma y enséñanos como todos los días a hacer luz en este mundo de tiniebla. Nosotros creemos que tú tienes el control de todo lo que pasamos en este mundo físico y creemos que tú lo estás llevando a la perfección a través de muchas circunstancias. Por eso nos humillamos todos los días delante de ti para pedirte una vez más que se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Rápidamente vamos a Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1, leemos en nombre de Jesús. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Vamos a meditar bajo el tema o título Los falsos maestros. Alabado sea Dios. Y es que está hablando el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que hubo falsos profetas o falsos hombres que hablaban de parte de Dios entre el pueblo de Israel, como hoy en día. Habrá hoy en día falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. La palabra falso, es que no es verdadero, fingido, engaña. Y maestro es persona que enseña. Y Pablo dice que está ahora estos falsos maestros dentro de todas las iglesias y en todo lugar del mundo. No especifica en un lugar cerrado ni abierto. Dice que estará entre nosotros, estos falsos, que no son verdaderos maestros, que se han hecho solo maestros, que van a introducir herejías destructoras. Y primero tenemos que saber que estos falsos, ¿por qué no son verdaderos? Porque falso es que no es verdadero. ¿Y cómo saber un maestro que es verdadero? Les pongo un ejemplo. Para ser un maestro levantado por el Señor Jesús o por Dios mismo, Pablo dice cómo va a ser un maestro levantado por el Señor mismo. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra constituir es formar, establecer. Y formar es adiestrar. Y adiestrar es instruir, enseñar y adoctrinar. En otras palabras, Pablo dice que Cristo es el que instruye, enseña y adoctrina para ser un maestro. Y sean perfectos, aptos para toda buena obra. ¿Y cómo los forma? ¿Cómo los crea? ¿Cómo los va a establecer? Utilizando la Escritura. Utilizando la Escritura, lo dijo Pablo, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Preparado, perfecto, para toda buena obra. Y es que el hombre de Dios que Él va a instituir o va a establecer, o lo va a formar o crea que es lo mismo, es una persona que va a crear la palabra y que se va a dejar enseñar, se va a dejar de redarguir, se va a corregir, se va a dejar instruir completamente en justicia, para que sea un hombre enteramente preparado y perfecto para toda buena obra. Es un hombre que se humilla y que lo va a levantar el Señor con poder de la palabra para que pueda ser un maestro y dándole sabiduría e inteligencia y conocimiento espiritual. Y es que es inteligente, hermano, que todo este caminar que Él hace cosas grandes y poderosas, son hombres de Dios que van a vivir en el planeta sirviéndole a Dios a tiempo completo, dando lo mejor de sus vidas. Por eso que dice que es perfecto, y perfecto es que no tiene una falta ni ninguna imperfección, que son intachables, que son justos, que son exactos, precisos, aptos. La palabra preparado es apto. Ha sido preparado ya y probado en muchas áreas de su vida como un soldado de Jesucristo, y que ha pasado las pruebas para poder estar al frente, y que reúne lo regido Timoteo capítulo 3 para ser obispo, ministro, sacerdote o pastor.
Es irreprensible, un hombre que ha pasado todos los obstáculos y las pruebas que el Señor le ha puesto para llegar a estar al frente como un hombre, como dice Pablo en Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. La perfección en la obediencia completa debido a la palabra, la formación que Dios ha dado al ser humano, lo lleva a ser un hombre perfecto para poder obedecer a Dios en todas las áreas de su vida, porque ya fue probado y ahora es perfecto en toda su vida espiritual, en la obediencia a la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Pero ahora vienen estos falsos maestros, ¿no? Que son gente que se han metido a las iglesias, que no son levantados por Cristo y se han hecho maestros solos, ¿no? Porque creen que por el conocimiento de la letra ya están preparados para enseñar, ¿no? Dice que van a entrar herejías destructoras y hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque la persona que va a meter herejía destructora a la iglesia son personas, hermanos, que van a tratar de enseñar algo. Porque dice Pedro que los falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras, e introducir, ojo, es meter, y encubiertamente es en secreto, en privado. Y herejía es enseñanza o doctrina contraria, más conocido como apostasía. Y apostasía es negación de la fe. En otras palabras, Pedro dice que hoy en día habrán entre nosotros, sea en congregaciones cerradas o sea en lugares abiertos de manera personal o por cualquier otro medio, falsos maestros que están entre nosotros en el mundo entero, que meterán en secreto, en lo íntimo, así en lo privado, ¿no? Herejías o apostasía que llevarán a negar a la gente la fe. Yo le pongo cómo es esto de negar, cómo es esto de encubiertamente enseñar e introducir en todo lugar del mundo estas apostasías o herejías destructoras que los va a llevar a morir espiritualmente y ni siquiera tener vida, sino que los llevará a que puedan negar la fe. Ejemplos de estos falsos maestros que no son levantados por Jesucristo y que se han levantado solos, se han hecho solos por el conocimiento de la letra y que ahora están metiendo en todo el mundo por las redes, por las iglesias, por la calle, encubiertamente, en secreto, no, la apostasía, haciendo negar la fe delante de todo el mundo y a la luz de la palabra del Señor. Un ejemplo, vamos a hablar de 2 ejemplos o 3 si no alcanza el tiempo. Muchos de estos falsos maestros enseñan que no deben congregar en las iglesias o templos físicos y dicen que eso no manda Jesús, tomando un texto mal interpretado de lo que dijo Jesucristo, porque estos falsos maestros van a agarrar también la palabra para meter en secreto, en privado, una apostasía que va a hacer que niegan la fe a Jesucristo y toman textos mal interpretados para que digan que no, Dios nunca nos manda a congregar en templos de hechos manos humanas y todo. Agarran textos que no lo entienden, pero que dicen que no deben congregar y mucho menos tener un pastor. Y agarran un texto mal interpretado, Mateo 18:20, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este es un texto que agarran estos herejes, estas personas que están enseñando apostasía encubiertamente en todo el mundo, por las redes, por las iglesias, que no es bueno congregar todos los días, porque eso no dijo Cristo. Y mucho menos tener un pastor, porque acá dijo, Él es el único pastor. La palabra congregación es reunión de 2 o más personas, sea en un lugar abierto, sea en un lugar cerrado. De hecho que tienen razón que no es un templo hecho de manos humanas, Dios no habita. En Hechos 17:24 dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por hombres. Porque la palabra del Señor dice que Él ya no habita. Cuando vamos a una congregación, a un lugar cerrado, ahí está con nosotros, por nosotros, no por el templo. Cuando vamos a un patio, a un campo abierto, ahí está, con nosotros en medio, porque congregación es una reunión de personas. Sea abierto, sea cerrado, Él está en medio cuando invocan su nombre en un lugar santo. Ya hemos hablado de eso, las iglesias son congregaciones santas donde Él habita. Él no habita donde hay pecado. Pero en ese momento solo estaba Jesucristo. ¿Por qué lo dijo? Y hay que tener bastante cuidado, porque estos herejes o estas personas que están enseñando herejía, no están enseñando la apostasía, a que nieguen la fe, no se dan cuenta, hermanos, quién está hablando. Porque no puedes agarrar un texto para sacar del contexto. Jesús estaba hablando a los apóstoles. En ese momento no habían maestros. El único maestro que había en ese momento que vino a la tierra a Dios fue Jesús. No había más que Jesucristo, el único maestro. Y Él lo dijo. Mateo 23:8-10. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí,
porque uno es vuestro maestro el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro el Cristo. Esto se lo dijo a los discípulos y a los fariseos porque estaban ahí. Y querían que les llamen rabí, que significa maestro, que les llamen rabí, pero si no hay maestros, el único que vino era Jesús y era el único maestro. Les estaba enseñando, preparando para que ellos puedan conocer la doctrina espiritual, la doctrina del Evangelio de Cristo. No habían maestros. ¿Pero por qué les gustaba que les llamen maestros? Porque conocían la ley, la letra. Ellos se grabaron la letra, como hoy día se graban estos falsos maestros, que se graban la letra de la palabra de Dios y creen que esa es la doctrina, la enseñanza, el evangelio espiritual de Cristo. Se equivocaron, porque si eso fuera, entonces los fariseos serían los doctores de la ley hasta ahora, serían los pastores, maestros, evangelistas y todo. No, eso es la letra no es. Pero ellos querían que les llamen maestro por lo que sabían la ley en la mente y porque enseñaban la ley de Moisés, la letra. Y eso no es lo que dijo Cristo. Cristo trajo una enseñanza espiritual que el hombre que conoce la letra, o usted o cualquier ser humano que se aprende la letra de la Biblia y cree que por conocer la Biblia en la mente ya es su maestro. Eso le dijo a uno de los fariseos llamado Nicodemo, que se creía que era un doctor de la ley, un maestro, y Cristo le dijo que él no era lo que hablaba en la letra, sino que él iba a hablar una enseñanza celestial o espiritual. Mire lo que dijo en Juan 3, 9 al 12. Juan capítulo 3, versículo 9 al 12. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? No le podía hablar lo profundo, porque no podía entender lo que le estaba diciendo. La palabra celestial es espiritual y sobrenatural. Si lo humano, lo físico, lo terrenal no podía creer ni entender, ¿cómo podría creer y entender lo que él no veía dentro de la Escritura? ¿Cómo creeréis si os dijere las espirituales o sobrenaturales, que son las celestiales? El evangelio de él no tiene nada que ver con la letra. Porque alguien empieza a decir en Juan capítulo 13, en el versículo 3, dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puedo meterme en el vientre de mi madre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Cómo es esto? No entendía lo que había de un nacimiento espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No entendía. Como estas personas de la letra que se aprenden la letra y no lo entienden, lo enseñan a su manera porque quieren discernir o quieren interpretar privadamente y en su humanidad. No lo van a entender. Por eso que la sabiduría es espiritual o sobrenatural. Por eso que estos falsos predicadores o maestros que se han hecho solos están entrando a la apostasía diciendo que no es bueno congregar y mucho menos tener pastores. Y Cristo, ojo, o maestros, y Cristo fue el único en ese tiempo que le dijo, donde hay dos atrás congregas, ahí estoy yo, porque era el único maestro. No había otro maestro que enseñaba lo espiritual, que preparaba el camino para la salvación. Los fariseos no salvan a nadie, ni ellos se salvaban. No sabían que el único maestro que vino a la tierra a enseñar este evangelio espiritual, esta doctrina espiritual, era Cristo. Por eso dijo, no llamen a nadie maestro. Pero esta doctrina, este evangelio, se le enseñó a los apóstoles, su doctrina. Y fue ellos empezaron a enseñar lo que Jesús le dijo. Mire lo que dijo Pablo y lo enseña muchas veces en Gálatas 1, 11 y 12. Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí. ¿Alguien le enseñó? De hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Hay alguien que le manifestó la verdad? ¿Hay alguien que le enseñó, que lo preparó a Pablo? No, Jesús nunca, Pablo nunca conoció a Jesucristo. Pero yendo a Damasco, en Hechos 9, dice que una luz resplandeciente, dice que lo cegó, cayó, y Jesús se le manifestó, y él le enseñó, le reveló la palabra. Por eso ahora Pablo enseña la doctrina de Jesucristo, porque Cristo le enseñó. El único maestro fue Cristo, pero ese texto mal interpretado les lleva a enseñar mal a estas personas falsas maestros que se han hecho solo maestros por el conocimiento de la letra, que no entienden lo espiritual, enseñan herejías, la apostasía, para negar al Señor, diciendo que no es necesario congregar en un lugar ni tener pastor, cuando la Biblia dice que sí. Por eso Pablo ahora enseña guiado por el Señor y ha enseñado por el Señor en Efesios 4, 11 y 12, hemos leído antes, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, no dijo maestro, maestros, plural,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Maestros, iban a haber más. ¿Quién iba a levantar, constituir, establecer? Iban a formar o crear. Cristo los iba a formar por la palabra a todos para que sean muchos maestros que ahora conozcan la doctrina, el evangelio espiritual. ¿Por qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo del equipo de la iglesia del Señor, el lugar donde congregamos todos los días. Porque dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, Efesios 5, 23 y 24, porque el cuerpo del equipo es la iglesia del Señor. Efesios 5, 23 y 24. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Y dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, y la cual es su cuerpo. La iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, somos todos, no un lugar físico. Porque iglesia es congregación, grey o rebaño, yo le dije la vez pasada. Y donde no estamos congregados, reunidos, a eso se le llama iglesia, se le llama grey, se le llama rebaños. Se le llama cuerpo de Cristo, lo que usted quiera decirle. Pero dice que estamos sujetos a Él. Y Cristo establece al pastor. ¿Para qué? Para que pueda pastorear y pueda apacentar la iglesia del Señor. Por eso es que en otras palabras Jesús forma y ordena lo que deben enseñar los maestros que Él establece, y es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio o creyentes para su obra. Pero estos falsos maestros, hermanos, enseñan lo contrario y dicen que el que cree en Jesús no debe congregarse en lugares físicos o en lugares cerrados con pastor. Ahora Él es nuestro pastor, Él es el único, y se agarran de otro texto mal interpretado, Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas debo traer, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Acá, Cristo es el único que lo dijo, es el único pastor y el único rebaño, no hay más. Donde quiera que tú estés, ahí Él está contigo, y tratan de enseñar que no hay más maestros, que no hay más pastores, que no hay más ministros, que es Cristo usted, donde quiera que esté, Él es su pastor. Estos falsos maestros enseñan lo contrario y dicen que cree Jesús, negando la fe. Lo dijo Pablo, ¿por qué? Porque estas personas, al decir que no deben congregar, al decir que no es necesario un pastor, que en tu casa puedes tú estar congregándote con tu esposa y el Señor es tu pastor, Él es el único, no debe haber pastores, no, están metiendo encubiertamente por las redes, por las calles, encubiertamente, secretamente, la apostasía, la herejía, negar la fe en Jesucristo, porque eso no dijo Jesucristo, y eso dice Pablo en Tito 1:16. Pablo dice a Tito: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesar es creer. Y estas personas que dicen creer, que profesan creer en Jesús y que dicen conocer a Dios, su voluntad, pero niegan con los hechos. Negar es prohibir e impedir. En otras palabras, hermanos, estos falsos maestros dicen creer en Jesús o en Dios, pero con los hechos prohíben o impiden que los creyentes se congreguen, sea un lugar abierto o cerrado, con un ministro, pastor o maestro establecido por Jesús. Ahí están negando la fe en Dios, porque están impidiendo y prohibiendo lo que Jesús manda: congregar y tener a un maestro, un pastor o a un evangelista, ¿no?, o un profeta que esté ministrando, edificando a los santos para la obra del ministerio. Eso fue lo que estableció la doctrina apostólica. Pero estos falsos maestros están introduciendo encubiertamente esta herejía, esta apostasía, yendo en contra de lo que Jesús dice y negando la fe. Por eso hay que tener bastante cuidado. Otro ejemplo de estos falsos maestros de que enseñan herejías o apostasía que les hacen negar la fe, también enseñan que no deben dar plata. O sea, se agarran, dice, del diezmo. Ahí tiene razón. En el Nuevo Testamento no enseñan el diezmo. Lógicamente que sí. Ahí sí les doy la razón. Pero que deben de dar plata, sí, porque eso manda la Biblia, no lo digo yo. Dicen que no deben dar plata o diezmo o ofrenda porque Cristo nunca pidió o mandó dar plata para Él, y toman un otro texto mal interpretado. Le pongo otro ejemplo: Mateo 10, 5 al 10. Mateo 10, 5 al 10. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja, ni para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Aquí se agarran de este texto y otro por ahí más, que dice que Jesús nunca les dio plata, ni mandó traer plata, ni pedir plata. Dijo: de gracia recibiste y dar de gracia.
Jesús, hermano y hermana, dama y caballero, escúcheme. Aquí fue su primera aparición que escogía a los 12. ¿Cómo les puede mandar a predicar o a hacer discípulos al mundo si ni siquiera tenían la instrucción necesaria para que puedan hacer discípulos y tampoco predicar el evangelio? Jesús nunca les mandó a predicar el evangelio o a hacer discípulos. Solo les dijo, yendo predicad, que predicar es anunciar, o anunciar, ¿no? Que es lo mismo, que el reino de los cielos se ha acercado. Miren lo que les dijo. Vayan y prediquen o anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. No le dijo prediquen el evangelio, prediquen que las buenas nuevas. No le dijo que hagan discípulos. No confundan. Les dijo, vayan, no me digan que Dios ha manifestado en carne, que el reino de Dios, que Dios Jesús estaba en la tierra. ¿Para qué? Para que sepan, estaban preparando. Y vayan y sanen enfermos, limpien leprosos. Eso sí les dio poder en su nombre. Y lo hacían. Pero nunca les mandó a predicar ni a hacer discípulos, solo que anuncien. ¿Y que prediquen? Que el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Y es que, ¿cómo podrían predicar si nunca les ha enseñado el evangelio todavía? Recién los estaba eligiendo, los había separado. ¿Cómo los puede mandar a predicar o a evangelizar si no tenían el conocimiento ni la sabiduría del evangelio o doctrina espiritual? No había iglesias o congregaciones en ese momento, y mucho menos maestros o ministros, y era Jesús el que los alimentaba. Por eso le dijo, el obrero es digno de ese alimento. Como no habían congregaciones, no habían iglesias, grey o rebaños, ¿con quién trabajen todos los días maestros o ministros que tenían que darle algo? En ese momento no habían. Por eso Cristo nunca les mandó que tienen que dar algo, porque no habían. Incluso los fariseos cobraban el diezmo, y el diezmo no era plata, ¿no? Era solamente especio, el eneldo, el comino. Eran cosas, especies aromáticas, o eran alimentos físicos que necesitaban los levitas en ese tiempo, ¿no? Que era papa, camote. No era dinero. Ya los que cobran dinero, los que cobran diezmo se van a arreglar con Dios, porque eso no es bíblico. En el Nuevo Testamento ahora vienen ofrendas generosas y ofrendas voluntarias. Ya van a aprender otro día. Pero aquí está hablando que en ese tiempo Jesucristo no les mandó de llevar plata, nada, porque Él los alimentaba. No habían iglesia, congregaciones. Él dijo, vayan, y el obrero es digno de su alimento, porque Él es el que ya preparaba el alimento en casas que tenían que ir. Por eso les mandó ir a las casas de las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a cualquier casa. Les mandó, ¿no?, a que vayan a las casas de las personas que eran ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10 al 14, mire, ni de alforja para el camino, ni de los 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón porque el obrero es digno de alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos, quién es en ella sea digno. Y posad ya día hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, o sobre vosotros, volverá sobre vosotros. Y si alguno os recibiere, no, ojo, si oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Y es que mire, aquí es bien simple. Ellos fueron enviados a los hijos perdidos de la casa de Israel, ovejas perdidas, lo mismo, y eran los judíos. Sabían la ley y las promesas de Dios, que si alguien recibía un enviado de Dios, tendrá recompensa. Porque ellos eran judíos. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos, los judíos, tenían la ley en la mente también. Sabían las promesas, sabían los mandatos de Dios. Y ellos sabían que si venía alguien de parte del Señor y creían, entonces ellos eran dignos. El obrero es digno de su alimento. Ahora la casa que sea digna, dice, ellos saben. Ellos le van a dar el alimento, porque para eso manda una promesa del Señor. Mire lo que dijo en el versículo más adelante, en el 40 al 42. Ellos sabían que si recibían a un discípulo, a un profeta del Señor, iban a tener recompensa. Mateo 10, 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y al que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo de cierto, os digo que no perderá su recompensa. Y es que estas son las promesas. Ellos sabían. Por eso dice un texto mal interpretado, saca del contexto.
Mandó a las ovejas perdidas de la casa de Israel porque ellos conocían las promesas, conocían la ley, y ellos sabían que si recibían a un profeta, a un justo, a alguien que fuera enviado por Dios, iba a haber recompensa. Por eso el obrero es digno de su alimento, y la casa que es digna lo va a recibir y lo va a saludar y le va a dar el alimento que había por promesa. Por eso que los discípulos o apóstoles fueron allá y había alimento, no había maestros, no había congregaciones, no había grey, no había rebaños, más que ellos estaban con el Señor Jesús y había alimento. Es por eso que Jesús nunca le dijo que el obrero es digno de un salario, sino de un alimento. Es dar alimento, prometió que era una promesa, pero nunca dijo que iba a tener un salario. Porque no habían congregaciones, no habían ministros, no habían pastores, no habían maestros. Todavía Jesús estaba formando a ellos, iba a formarlos, iba a utilizarlos para que recién los pueda establecer, ¿no? En los apóstoles, toda la sabiduría, todo el conocimiento, todo el evangelio espiritual, para que ahora los hombres de Dios, después que Jesús muere y resucita y viene el Espíritu Santo, ahí recién empiezan a enseñar la doctrina apostólica, y ahí es donde se establece recién las iglesias, las congregaciones, la grey, el rebaño, con diferentes ministros o pastores o maestros o profetas o evangelistas, para que tengan un salario. Es por eso que cuando estableció ya los ministros, ahí es donde manda ahora manda otra cosa. Ya no dice el obrero es digno de alimento, ahora dice el obrero es digno de su salario, porque ya habían instituido, establecido ya los apóstoles por orden del Señor Jesucristo, que iba a haber hombres de Dios que iban a predicar y enseñar todos los días la palabra con un salario. Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ya no viene alimento, porque esto fue con Jesús, ahora viene salario. Porque son obreros o trabajadores que están haciendo la obra del Señor mañana, tarde y noche, todos los días. Digno es que merece algo. Y obrero es trabajador, salario es un sueldo, remuneración. Pero a un maestro o ministro que enseña y predica la palabra de Dios o el evangelio todos los días. Ejemplo, vamos a la Biblia, dice verdad, el día de Pentecostés, Hechos 5:42, y todos los días en el templo por las casas, todos los días no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El hombre de Dios que va a recibir salario es alguien que predica todos los días. Todos los días, no es 3 veces a la semana, ni 2, ni 4, y peor 1. Así son los que más exigen el diezmo cuando no es bíblico. Yo no voy a sacar cara por lo que no es bíblico. Yo voy a sacar cara por lo que dijo el Señor. Por eso el Señor me enseña a mí, yo le enseño a usted lo que transmitió el Espíritu Santo, lo que enseñó Pablo lo enseño yo. Todos los días. El obrero es digno de su salario, pero siempre y cuando predique y enseñe todos los días la palabra de Dios, porque estableció así el Señor. Entonces, no solo todos los días, sino también las 24 horas del día. No lo digo yo. Primera de Tesalonicenses 2, 8 al 12. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 12. Tan grande nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido no solo entregaros el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Y vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también lo sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Alabado sea Dios. Todos los días, mañana y noche, predicaban el evangelio y enseñaban el evangelio. Este trabajo es arduo, pero de la mano del Señor todo lo podemos. Por eso dice, vosotros sois testigos. Y acuérdense, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, predicando el evangelio, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Los hombres de Dios que merecen un salario son hombres que trabajamos todos los días. Y perdóneme si yo no predico por las redes todos los días, pero tengo una congregación que Dios me ha puesto acá, en el cual sí yo predico las 24 horas del día. Pero he puesto un teléfono ahí, que si usted me escribe preguntas, yo le puedo ayudar. Ahí está, en el perfil, hay un teléfono, llámeme, insístame. ¿Por qué? Porque acá no hay varios pastores. Acá están formándose pastores para hacer la obra, o ministros para que puedan hacer la obra. Entonces aquí se enseña todos los días, las 24 horas del día. Por eso que a veces no tengo tiempo. Salgo de predicar, está dando consejería espiritual, salgo de estar aquí. Entonces
también en ese momento uno agarra y sigue haciendo la obra las 24 horas del día. Nosotros no descansamos ni un momento. ¿Por qué? Dios está con nosotros, Él no descansa. Entonces nos da fortaleza para predicar la palabra todos los días. Estamos haciendo la obra mañana, tarde y noche. ¿Para qué? Para que las almas puedan conocer la verdad. Es por eso que nosotros en todo el planeta, la Biblia, que tenemos que tener un sueldo y la remuneración. Y Pablo enseña cómo estos verdaderos maestros que enseñan no solo en las congregaciones, sino también por las casas, ahora por las redes también enseñamos. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone todo también y permite, pero para enseñar la verdad, no cualquier cosa. Trabajamos todos los días y dice Pablo de qué manera vamos a tener, ¿no?, esa recompensa o salario o remuneración. Corintios 9, 13 al 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Vivir del Evangelio, no vas a comer la Biblia. Está hablando que los que trabajamos en las cosas sagradas del templo vamos a participar y servirnos del altar. Anunciamos el Evangelio todos los días y tenemos que vivir de un salario o una remuneración. Ahora Pablo enseña de qué manera. Corintios capítulo 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, que cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no sea recogida entonces ofrendas. Ojo. Hay maneras de cómo va a enseñar el hombre de Dios, pero tienen que separar ofrenda para los santos, no cualquiera. Y para ser santos tienes que estar todos los días en la palabra. La palabra es la santidad, la palabra es la limpieza, la justificación, la palabra es la purificación. 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La palabra, el que no se mantiene en la palabra no puede ser santo, porque el único santo es el Espíritu. Y si nosotros estamos con la palabra y con Él todos los días somos santos, ¿cómo pueden ellos estar una vez a la semana predicando 2, 3 veces si no están con Cristo, con la palabra? Porque Cristo es la palabra y es santo. Y si tú te separas de la palabra, ya no eres santo. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, se lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada puedes hacer. Si alguien quiere enseñar la palabra, tiene que tener vida, tiene que ser santo. Y no puede ser santo si Cristo no está ahí. Y Cristo permanece todos los días por la palabra en el alma del ser humano para que sea santo. Por eso, separado de él, un día nada. Ya nada puedes hacer, ya no vale. Lo que hagas no es santo, es inmundo, es impuro. La carne es el pecado. Por eso que los hombres estaban todos los días por el templo, por la casa, enseñando y predicando a Jesucristo para que el alma sea santa y sea pura delante del Señor por su presencia y por su palabra. Alabado sea el Señor. Y estas personas que van a negar son estos maestros que están enseñando que no es bueno dar dinero. Y dicen, no debes dar plata a estos pastores asalariados. Sí, hay salariados, sí. ¿Sabe quién es un asalariado? Al que no le importa si congrega o no congrega. No le importa si cambia o no cambia. No le importa si están obedeciendo la palabra. Lo que les importa es el salario. Pero a nosotros no nos importa la plata. Nos importa que estén todos los días escuchando y obedeciendo para que sea santificado el alma. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero ahí están los asalariados. Ahí están los que no son. Que están ordenando y están enseñando herejías, ¿no?, o la apostasía, negando la fe, al decir que no deben estar en la congregación y mucho menos dar plata. O el diezmo no des, pero sí la ofrenda generosa. Porque Pablo habla de eso en 2 Corintios 9:6. Porque está escrito, dice, el que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pablo hablando de las ofrendas, cada uno dé. El problema es usted, según haya prosperado, pero eso no es obligado, es voluntario. Esa es la gracia, algo voluntario. El amor a Dios, el creer a la palabra, pero manda. El que anuncia el Evangelio, viva el Evangelio, tiene que tener un salario el hombre de Dios por las mismas ovejas que creen y que van a dar su ofrenda generosa para los santos, para que puedan tener un salario. El que cree, el que no cree, ha negado la fe. Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. El que no provee para los de su casa, acuérdense Malaquías 3:10, ¿no? Traed, ¿no?, a los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. No te agarro yo del diezmo, no estoy hablando de diezmo, estoy hablando del ejemplo cuál es su casa. La casa es la congregación, el lugar donde servimos los hombres de Dios, dando la palabra todos los días. Por eso que a ustedes yo no les pido ni les digo, solo les enseño la palabra. Y si alguien quiere apoyar, enseño la verdad.
pero ya es cuestión de si alguien quiere ser bendecido. Pero yo enseño la verdad con la palabra para que usted vea que el que no provee para los de su casa o los suyos está negando la fe. Es por eso que estos falsos maestros enseñarán esta herejía o apostasía que hacen que los creyentes en todo el mundo estén negando la fe. Y que son peores que los incrédulos, peores. Han negado la fe, enseñan herejías destructoras o la apostasía que los está haciendo negar al Señor, que es un mandato que los hombres de Dios en todo el planeta, los verdaderos ministros, enseñamos todos los días, día y noche, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Somos dignos de un salario porque estamos predicando y enseñando la palabra todos los días, en todo momento, al alma que necesita. Él dijo: bienaventurado el que tenga hambre y sed de justicia, porque será saciados. Día y noche, en cualquier momento, el hombre de Dios es apto para enseñar. La palabra dice bien claro que es Dios hablando por el hombre para que el hombre pueda conocer su voluntad y pueda obtener su salvación. Por eso la palabra del Señor nos enseña que va a haber y hay hoy día encubiertamente introduciéndote en todo lugar del planeta estos falsos maestros que están introduciendo o en secreto enseñando estas herejías y apostasía en todo el mundo, que están haciendo que el mundo niegue la fe y que no se van a salvar por escuchar a estos falsos maestros en todo el planeta. Vamos a orar. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, te damos gracias. Muchas gracias por tu palabra y gracias por tu presencia, Señor. Y perdona una vez más, Señor, si hay algo malo en el alma, corazón y en la mente de cualquiera de nosotros. Limpia, purifica y santifica en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida santa y pura delante de ti, y que todo lo que hagamos sea delante de tu presencia, conforme a tu voluntad. Por eso nosotros todos los días, Señor, no nos vamos a cansar de repetir, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Y declaramos como todos los días que esta palabra, Señor, no va a volver vacía. Ha sido sembrado en el corazón manso y humilde de todos los que están oyendo, y con tu poder dará un fruto de justicia en su tiempo. Y declaramos también, Señor, que nosotros y nuestra familia te serviremos para siempre. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya.